Para comprender la identidad de Filipinas, primero debemos entender que no estamos ante una nación nacida de una continuidad geográfica, sino ante un experimento sociocultural de proporciones sísmicas, ubicado en la falla geológica de 3 imperios. Antes de que el primer galeón español asomara en el horizonte del mar de Bisayas, el archipiélago era un mosaico vibrante de barangays, sociedades costeras altamente sofisticadas que operaban bajo una lógica de comercio marítimo que conectaba a las islas con China, Japón y los sultanatos del archipiélago malayo. El contexto sociocultural de la era precolonial estaba definido por un animismo profundo y un sistema de castas donde la lealtad se juraba al datu o jefe local, y donde la escritura Baybayin registraba una cosmogonía que los colonizadores intentarían borrar sistemáticamente durante 3 siglos. Sin embargo, el destino de estas 7.000 islas cambió para siempre en el año 1521, cuando la expedición de Fernando de Magallanes, bajo bandera española, desembarcó en Cebú, buscando no solo especias, sino la expansión del dominio católico en el corazón de Asia. El suceso clave de este encuentro no fue el bautismo de los jefes locales, sino la batalla de Mactán, donde el jefe Lapu-Lapu se convirtió en la primera figura de resistencia al derrotar y dar muerte al navegante portugués, estableciendo un precedente de soberanía que latiría bajo la superficie durante siglos. La colonización definitiva, iniciada por Miguel López de Legazpi en 1565, no fue solo una ocupación militar, sino una reingeniería social total bajo la égida de las órdenes religiosas, los agustinos, dominicos y franciscanos. El contexto de la época dictaba que Filipinas no era una colonia directa de Madrid, sino una dependencia del virreinato de la Nueva España, administrada desde la Ciudad de México a través del famoso Galeón de Manila, el primer puente comercial global de la historia que unía Asia con América y Europa. Esta conexión técnica y económica creó una sociedad estratificada donde los ilustrados, filipinos educados en Europa, comenzaron a absorber las ideas de la Ilustración y el liberalismo español, generando una tensión inevitable con el poder teocrático de los frailes locales. A finales del siglo XIX, la estructura sociocultural del Imperio Español en el Pacífico se estaba desmoronando bajo el peso de su propia corrupción administrativa y la emergencia de un nacionalismo filipino encarnado en la figura de José Rizal. Rizal, un médico y políglota, utilizó la literatura como bisturí para diseccionar las llagas de la sociedad colonial en sus novelas Noli Me Tangere y El filibusterismo, obras que se convirtieron en el manual de instrucciones para la conciencia nacional. El año 1896 marca el punto de no retorno con el estallido de la Revolución Filipina, liderada por el Katipunan, una sociedad secreta con una estética masónica y un objetivo radical, la independencia total a través de la sangre. Andrés Bonifacio, el alma del Katipunan, representaba el contexto sociocultural de las clases bajas cansadas de la explotación, mientras que Emilio Aguinaldo personificaba a la élite que buscaba un orden institucional tras la salida de España. Es jugoso mencionar el giro técnico y diplomático que ocurrió en 1898, mientras los revolucionarios filipinos tenían a las tropas españolas acorraladas en Intramuros. Estados Unidos entró en escena tras la explosión del Maine en La Habana. La batalla de la Bahía de Manila, donde la flota del almirante Dewey aniquiló a la anticuada escuadra española en cuestión de horas, no fue un acto de liberación, sino el inicio de una traición geopolítica que Filipinas no olvidaría. El Tratado de París de 1898 es un dato duro fundamental. España vendió Filipinas a Estados Unidos por $20 millones, ignorando por completo la existencia de la primera República Filipina proclamada por Aguinaldo. Este suceso dio paso a la Guerra Filipino-Estadounidense, un conflicto excepcionalmente sangriento y a menudo borrado de los libros de texto occidentales, donde el ejército estadounidense utilizó tácticas de tierra quemada y campos de concentración similares a los que los españoles habían usado en Cuba. Científicos e historiadores militares estiman que el número de muertes civiles, debido al hambre y las enfermedades provocadas por la guerra, superó las 200.000 personas, en lo que algunos analistas consideran el primer gran experimento de imperialismo estadounidense fuera de su continente. El contexto sociocultural cambió de nuevo bajo la administración de Washington, se impuso el inglés como lengua oficial. Se secularizó la educación y se intentó transformar a Filipinas en un escaparate de la democracia estadounidense en Asia, ocultando las cicatrices del conflicto armado.
Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial trajo una nueva capa de horror con la ocupación japonesa en 1942, donde eventos como la Marcha de la Muerte de Bataan demostraron que el archipiélago seguía siendo el campo de batalla de potencias ajenas. La masacre de Manila en 1945, durante la retirada japonesa, dejó la capital en ruinas y a la población civil en un estado de trauma colectivo que marcó profundamente la identidad de la posguerra. Tras la independencia formal en 1946, Filipinas heredó un sistema político de democracia caciquil, donde unas pocas familias terratenientes controlaban la economía, un legado directo de la estructura de las encomiendas españolas y la administración estadounidense. Es necesario analizar el periodo de la dictadura de Ferdinand Marcos, quien bajo la ley marcial en la década de 1970, justificó la represión y el saqueo estatal en nombre del orden y el anticomunismo, un contexto sociocultural de polarización extrema que todavía divide al país. Los datos duros sobre la deuda externa y las violaciones a los derechos humanos durante la era Marcos son el testimonio técnico de cómo una nación puede ser desmantelada desde adentro por sus propios líderes bajo el amparo de intereses extranjeros. Incluso figuras clave del activismo moderno señalan que la cultura filipina contemporánea es una mezcla de 3 siglos de convento y 50 años de Hollywood, una descripción ácida que captura la crisis de identidad de un pueblo que todavía busca su voz entre el español, el tagalo y el inglés. La geografía del archipiélago, con sus divisiones lingüísticas y religiosas entre el norte cristiano y el sur musulmán, Mindanao, sigue siendo un factor de inestabilidad sociocultural que los imperios utilizaron a su favor mediante la política de divide y vencerás. Analizar la historia de Filipinas hoy nos obliga a observar las consecuencias a largo plazo de la colonización mental, cómo un pueblo puede llegar a odiar su propia herencia mientras abraza las estructuras que lo oprimieron. El suceso de la Revolución del Poder Popular en 1886, que derrocó a Marcos, demostró que la semilla de la resistencia de Lapu-Lapu y Rizal seguía viva, pero los desafíos económicos y la corrupción sistémica demuestran que la independencia es un proceso técnico aún inacabado. Observar estos expedientes es asomarse a la resiliencia de una nación que ha sobrevivido a volcanes, tifones y 3 imperios, manteniendo una alegría desafiante que es, en sí misma, un acto de rebelión política. La lección de Filipinas es que la historia no es algo que pasó, sino algo que se sigue negociando en cada control fronterizo, en cada oración en español y en cada protesta en las calles de Manila. Al final, el archipiélago permanece como el espejo donde los imperios ven reflejados sus propios fracasos y donde el pueblo filipino sigue escribiendo su guión, uniendo los fragmentos de un pasado roto para construir un futuro propio. La mirada de Rizal desde el patíbulo de Bagumbayan sigue siendo la mirada de una nación que se niega a cerrar los ojos ante su propia verdad, por más dolorosa que ésta sea bajo el sol ardiente del trópico.